Hoy vamos a tener un especial, la visita del Papa a Armenia. Va a ser la primera parte. Habrá cosas muy interesantes, aunque en algunos momentos se puede hacer un poco denso. Pero os aseguro que esto nos va a conducir a la segunda parte, que es donde va a haber toda la flor y nata de lo que allí se produjo y las consecuencias. Lo que vamos a ver hoy es todo un proceso del antes del viaje y algo más. Va a quedar cosas pendientes, pero ya, como lo veremos en su momento, vamos a dar inicio precisamente a esos instantes antes del viaje, que veremos que no es solo un instante, sino que es de algunos días, donde todo se iba preparando. Y vamos a empezar con algunos datos. Armenia, primer país que se reconoció cristiano, preparado para recibir al Papa. Es el viaje número 14 del pontificado del Papa, el viaje internacional número 14, y el país número 22 que visita. Fijaos cómo en pocos años ha hecho una labor impresionante de visita a países extranjeros, donde realmente ha hecho mucho trabajo. Armenia se prepara para recibir el próximo fin de semana del 24 al 26 de junio la visita del Papa Francisco. Este país se considera el primer país cristiano, ya que en el año 301, gracias a San Gregorio el Iluminador, fue el primero en adoptarla como religión oficial. Este viernes inicia, por tanto, el viaje número 14 internacional del pontificado de Francisco y el país número 22 que visita. Para situar este viaje dentro de un contexto, es interesante destacar el encuentro del Papa Francisco el año pasado en el Vaticano, con ocasión del centenario del genocidio armenio, y la misa en la que nombró doctor de la Iglesia a San Gregorio de Narek. También es importante estudiar las declaraciones conjuntas que ya existen desde Pablo VI. Fijémonos cómo nos está haciendo unos antecedentes de momentos en los cuales ya el Papa había pronunciado algo sobre genocidio armenio. Y eso ya era el año pasado en el Vaticano. Fijaos cómo las cosas no se producen de un día al otro porque sí. En la agenda vaticana todo tiene su momento y todo está muy bien planificado. Por eso no es de extrañar que un año antes todo eso ya se hiciera notorio. El segundo día del viaje que el Papa iba a hacer allí, el sábado 24 de junio, a primera hora de la mañana, el Santo Padre visitará el memorial de Yizhenakabert, lugar que conmemora el genocidio. Allí Francisco dejará una corona de flores y un grupo de niños llevará fotos y recuerdos de 1915. Ya veis que no hay nada improvisado, todo está más que trabajado y bien dispuesto para su momento. Después entrarán al lugar de la llama perenne, donde será un momento de oración. A continuación se celebrará un encuentro muy especial. Francisco recibirá a unas 10 personas, descendientes de perseguidos que fueron salvados y alojados en Castel Gandolfo por el Papa Benedicto XV,
No lo confundamos con Benedicto XVI, este es bastante anterior, pero allí ya nos narran que hubo una ocasión en que un papa ya estaba ayudando a alojar a personas armenias. Y evidentemente esto tiene que ver con esas masacres de 1915. Bien, pues aún hay más. Armenia tiene una población de 2.914.000 habitantes, de los que 280.000 son católicos, es decir, el 9,6% de la población. Son una minoría. La mayor parte pertenecen al grupo religioso que después vamos a ver, y al cual el Papa fue directamente a encontrarse con ellos, y con un propósito. Vamos a ver ahora el primero de los vídeos de hoy. El Papa prepara el difícil viaje a Armenia para impulsar reconciliación con Turquía y Azerbaiyán. Atención, porque si no vemos el contexto político estratégico, geoestratégico, que tiene que ver con ese viaje, no vamos a entender absolutamente nada. Podemos pensar enseguida en que, evidentemente, debe ser una cuestión de ecumenismo, a nivel de religiones, para que vayan juntas, pero hay mucho más. Y si olvidamos el nombre de Turquía y Azerbaiyán también en todo esto, no entenderemos absolutamente nada de ese viaje y de lo que vendrá después. Ya hemos visto cómo precisamente en esa zona hay una iglesia popular en Armenia, que es la que está mandando en el país a nivel religioso, pero que a partir de una cierta época empezaron a tener unos buenos encuentros con el Vaticano, unas buenas tendencias a ir entrelazándose, porque ya habéis visto, en esa época de un concilio de Calcedonia, en el año 400 y pico, ellos no estuvieron de acuerdo con algo que el papado quería imponer. Entonces hubo esa división, como sucedió también con otros tipo ortodoxos. Pero, ¿qué sucedió al final con todo ello? Que hubo una distancia entre ellos de cientos y cientos de años, hasta tal punto que parecía algo insalvable. Pero una vez más nos estamos dando cuenta cómo el ecumenismo ha venido trabajando durante años, paso a paso, pero últimamente con una efectividad tremenda, y ahora todo se está entrelazando para llevar a una situación también a esa zona. Si os habéis dado cuenta, nos han hablado de unas tensiones entre ellos y Turquía y Azerbaiyán también, y que implican una cuestión bélica. Vamos a ver cómo Turquía va a tener una preponderancia especial durante ese viaje. Y eso que Turquía, aparentemente, no es el centro de atención de ese viaje del Papa. Hemos visto también el monte Ararat, un lugar donde el Papa iría a un monasterio y desde allí vería también esa hermosa montaña. Recuerdo que cuando estuvimos precisamente de expedición a Ararat, en Turquía, pudimos contemplar esa montaña un poco a la lejanía y es realmente impresionante. Pero bien, ¿por qué el Papa ha ido a ese lugar? ¿Por qué ha hecho referencia a algo más que tiene que ver también con Ararat? Ya lo veremos en su momento. Mientras, también antes del viaje, hay un mensaje del Papa a los armenios. Armenia suscita en el Papa admiración y dolor. El Santo Padre pide oraciones por su viaje en un videomensaje enviado 2 días antes de su visita a esta nación. El Papa Francisco viaja a Armenia como peregrino en este año jubilar para aprender de la sabiduría antigua de este pueblo y beber de la fuente de su fe, rocosa como sus famosas cruces esculpidas en piedra. Qué bellas palabras, tan engatusadoras. Pero mirad que nos habla de las famosas cruces esculpidas en piedra. Y es cierto, es zona de cruces esculpidas en piedra. Y vaya que si vimos de ese tipo de esculpido en piedra impresionantes. Pero bien, eso si lo podéis ver en todo el reportaje que hicimos de nuestra visita a un lugar muy concreto, que era el Arca de Noé, que aún existe. Y si no os lo creéis, entrad en nuestra web oficial del Gran Engaño y vais a ver todos los detalles que os podáis llegar a imaginar y más. Lo explica él mismo en el vídeo mensaje enviado este miércoles, 2 días antes de emprender esta visita apostólica. Desde ahora, invita a los habitantes de Armenia a rezar por este viaje
y les asegura que con la ayuda de Dios va en medio de ellos para realizar, como dice el lema del viaje, una visita al primer país cristiano. Esta nación fue la primera en la historia en adoptar en el año 301 el cristianismo como religión oficial, gracias a San Gregorio el Iluminador. El Papa va a Armenia como hermano, animado por el deseo de ver los rostros de los armenios, rezar junto a ellos y compartir el don de la amistad. La historia y los acontecimientos de Armenia suscitan en el Papa admiración y dolor, reconoce en el vídeo. Admiración explica por qué han encontrado en la cruz de Jesús y en su inteligencia la fuerza de levantarse siempre, también de sufrimientos que están entre los más terribles que la humanidad recuerde. Dolor, añade, por las tragedias que sus padres han vivido en sus carnes. A continuación, el Santo Padre les pide que no se rindan y que no permitan que los recuerdos dolorosos se apoderen del corazón, tampoco delante de los repetidos asaltos del mal, y les invita a hacer como Noé, que, después del diluvio, no se cansó de mirar hacia el cielo y liberar varias veces la paloma, hasta que una vez volvió a él con la rama de olivo. Mirad qué curiosa comparativa. Está hablando del pueblo armenio como alguien muy persistente y lo viene a comparar con Noé, en esa zona donde el arca, cercano allí, llegó a reposar. Pero fijaos que además dice que es un pueblo que tiene esa característica como Noé. ¿Por qué? Porque está enlazando el concepto de que fue la primera nación declarada cristiana. ¿Y en qué zona está? ¿Con quién está en litigio? Pues precisamente con Turquía, que Turquía tuvo también su momento cristiano. Pero, ¿cómo terminó? Siendo totalmente territorio del Islam. Lo que el Papa está diciendo ya ahora es que evidentemente el peso del cristianismo allí tendrá que marcar algo de diferencia precisamente con esa contienda que mantienen con esos países islámicos y especialmente con Turquía. Fijaos que también dice que va como hermano. ¿Por qué? Porque no va como el líder entre todos los obispos de distintas iglesias, sino que va como hermano, como un igual. Es la forma de ganarse en el ecumenismo a los demás. Si ya fuera en plan de supremacía, las cosas se cortaban de cuajo. Bueno, va como un peregrino. Y como un peregrino en el año jubilar. Año jubilar, ya sabéis lo que significa, ¿no? Un año ¿de qué? De alegría, porque todo vuelve a su sitio. Por tanto, es de esperar que el Papa durante este año esté trabajando de un modo tan de jubileo. Como siervo del Evangelio y mensajero de paz, deseo ir entre vosotros, para apoyar todo esfuerzo del camino de la paz y compartir nuestros pasos en el sendero de la reconciliación que genera esperanza, asevera el Papa. Mirad una vez más cómo él mismo se tilda de mensajero de paz, cuando lo que vamos a ver es que precisamente sus declaraciones han llevado a todo lo contrario y van a llevar aún a mucho más de todo lo contrario. Finalmente, el pontífice pide que los grandes santos de este pueblo, especialmente el doctor de la Iglesia Gregorio de Narek, bendigan los encuentros que ya espera con vivo deseo. De forma particular, el Santo Padre manifiesta su deseo de abrazar a su hermano Carequín, patriarca de la Iglesia Apostólica Armenia, y junto a él dar un renovado impulso a nuestro camino hacia la plena unidad. Bien, aquí ya empieza a salir descaradamente uno de los propósitos de este viaje, la unidad con la Iglesia Apostólica Armenia. Esa separación que hubo hace tantos años tiene que quedar saldada. Pero mirad también a quien dice que estaban pidiendo algo, a los grandes santos de ese pueblo, especialmente al doctor de la Iglesia Gregorio de Narek, que bendigan esos encuentros. O sea, se están dirigiendo a los muertos para que bendigan todo eso. Eso se le llama espiritismo, porque ya sabéis que no hay ese tipo de santos por ahora en el cielo. Recordando la visita de los armenios el año pasado a la tumba de San Pedro, con ocasión del centenario del genocidio, el Santo Padre explica en su mensaje que ahora va a esta tierra bendecida
para reforzar nuestra comunión, avanzar en el camino de la reconciliación y dejarse animar por la esperanza. Tumba de San Pedro, o lo que dicen tumba de San Pedro. Allí en el centenario del genocidio ya los armenios fueron de visita y ya evidentemente estaban trabajando para conseguir realizar este viaje del Papa allí. Francisco concluye el vídeo mensaje diciendo Tsedetsutiun, es decir, hasta pronto en armenio. Y así se va ganando la gente. Y vamos a ver ahora el vídeo donde precisamente aparece todo esto. Armenia, la paz más allá del dolor. Mensaje de esperanza para el pueblo armenio. Vamos a adentrarnos ya en algo que tiene que ver con el ecumenismo. El Papa es el vicario de Cristo, no va a Armenia para hacer política. No, iba de paseo como peregrino de paz. Es una entrevista lo que ahora vais a ver. Es el arzobispo Rafael François Minassian, jefe del ordinariato de los católicos armenios, explica la visita del Papa Francisco precisamente allí, a Armenia. Me gustaría que os fijaseis en un detalle que hay en esta imagen. ¿Veis un tapiz al lado del rostro de este señor? Es un algo allí que da la sensación de cruz. Y debajo, ¿no veis nada extraño? Como un torbellino dentro de una redonda, de una esfera. Bueno, dentro de ese círculo lo que hay, en definitiva, es el símbolo de algo como cuestión solar o cuestión de puerta dimensional. Esto no es algo que se ha generado ahora, sino que es algo que ya viene de hace muchos años y que se mezcló totalmente con el cristianismo. Temas que para nada eran cristianos. Pero bien, en esa entrevista aparece algo. Este monseñor dice, la visita del Papa a Armenia comienza con Echmiadzin, la sede del jefe de la Iglesia Apostólica Armenia, el Catholicos Carekin II, un hermano que visita a otro hermano. El Papa es el primero entre los pares, como el Catholicos es el primero entre los suyos. La conexión con Pedro siempre se ha mantenido, aunque no es perfecta, pero esto fue el resultado de la historia del pasado. Ahora la amistad entre la Santa Sede y Echmiadzin es tan profunda y amable que no podría decirse que hay una separación. Total, definimos esto como ecumenismo. Ya se puede decir que no hay separación, por tanto ya van unidos otra vez. La conexión con Pedro, quiere decir con la Santa Sede. Ya sabéis que los papas dicen que son los sucesores de Pedro. Bien, pues ahora ya veis, van como muy hermanos, como muy iguales. El Papa Francisco no es un político y no hará política. No, pues ya veréis las frases que dijo, si eran precisamente en plan totalmente religioso, ¿acaso? Estoy convencido de que vendrá con un mensaje de paz y amor a los hombres. Su presencia, sus palabras y sus gestos sin duda ayudarán a que la paz llegue al alma de todos. Pues bien, vamos a ver cómo precisamente su mensaje de paz y amor no produjo la cuestión que aquí se nos refiere. Paz que llegue al alma de todos, porque veréis que Turquía tuvo otro pensamiento al respecto. Pero bien, vamos a ver un poco lo del genocidio y paz. Ministerio de Exteriores de Armenia. Los turcos no cambian la historia. Genocidio reconocido por Juan Pablo II y Francisco. Entrevista al viceministro Garen Nazarian, que cuenta las grandes expectativas de la población por el inminente viaje del pontífice. Ahora vamos a ver qué expectativas tenían. Cuando le preguntan sobre esto, contesta: la pasión con la que el pueblo armenio espera esta visita se justifica también con el hecho de que el 12 de abril del año pasado, cuando el Papa recibió al Catholicos en el Vaticano, con ocasión del centenario del genocidio, compartió el dolor de la nación armenia y, en un cierto sentido, invitó a Turquía a reflexionar sobre su pasado. Ya veis, es un mensaje directo en ese año pasado, ¿eh? Esta visita permite también a nuestra gente, sea en Armenia que de la diáspora, extender la gratitud y el aprecio a su santidad por la posición de principio sobre la cuestión del reconocimiento del genocidio armenio
y la restauración de una justicia histórica. Con lo cual está diciendo, hubo un genocidio armenio, ¿por parte de quién? Por parte de Turquía. ¿Le iba a hacer gracia esto a Turquía? Hace un año, maldita la gracia que le hizo eso a Turquía. Pero ¿y ahora? Ya veremos los mensajes del Papa y veremos qué llegaron a decir los representantes turcos. Es conocido que durante las celebraciones del 91 aniversario del genocidio armenio en Buenos Aires, el entonces arzobispo Jorge Mario Bergoglio exhortó a Turquía a reconocer el genocidio como el crimen más grave de la Turquía otomana contra el pueblo armenio y toda la humanidad. Fijaos cómo esto no viene de ahora. Ya el que era entonces arzobispo Jorge Mario Bergoglio, aún no era Papa Francisco, ya en Buenos Aires, el 91 aniversario del genocidio, pronunció unas palabras directas sobre Turquía, pero diciendo que era lo peor contra el pueblo armenio y toda la humanidad que hizo el Imperio Otomano. Ya sabéis que el Imperio Otomano fue alguien que se opuso mucho precisamente al Vaticano, y por esas causas también en ese entonces el Vaticano no podía aposentarse tampoco en Jerusalén. Por tanto, mucho cariño por allí no hay, Además, la visita del pontífice durante el Jubileo de la Misericordia es un mensaje sólido de por sí. La misericordia es garantía también de la demostración de valentía, de afrontar el pasado y de no esconder la verdad detrás de un muro de silencio. Lo que nos está diciendo ya es claro, Si hace falta confrontación, la va a haber, porque las cosas hay que decirlas claras, y evidentemente a Turquía eso no le iba a hacer ninguna gracia. ¿Qué se está buscando con todo esto? ¿Reconciliación espiritual o cuestión política? Después sigue diciendo aquí, habla de un memorial complex, un lugar que se ha convertido en una meta de peregrinación, además de una etapa casi obligatoria para los grandes huéspedes de Armenia, ya que conmemora al 1,5 millones de armenios asesinados en el primer genocidio del siglo XX. Realmente la visita del jefe de la Iglesia Católica es de máxima importancia para la humanidad, como reconocimiento del genocidio. Además de la celebración dedicada a la memoria de las víctimas, será un buen instrumento de prevención, condenando esos crímenes horrendos cometidos contra la humanidad para que no se repitan nunca más. Por tanto, está poniendo a Turquía en situación. Evidentemente, les está mostrando las cartas claras. O reconocéis el genocidio, o en definitiva vais a seguir teniendo problemas con el resto. ¿Pero lo dice por cuestión de amor? ¿Solo es por eso? Ya iremos viendo aún más cosas. Este señor también sigue hablando del Papa y dice, encontrará un pueblo que lo espera con entusiasmo y grandes aspiraciones. Nuestra gente cree que su santidad traerá un mensaje de paz y armonía que refuerza la unión entre las dos iglesias y desarrollará los valores cristianos. Armenia realmente prevé acoger una visita histórica, única por su amplitud y por el deseo entre la gente. Estamos más que seguros de que el viaje del Santo Padre sellará las relaciones amistosas que desde hace siglos unen a Armenia y el Vaticano. Esperemos también que la visita pueda llevar estabilidad a toda la región. Y cuando se habla de que la visita del Papa puede llevar estabilidad a toda la región, en definitiva, hemos de entender prácticamente todo lo contrario. ¿Va a llevar estabilidad a la región? Ya lo iremos viendo. Vamos a ver ahora sobre el Vaticano y Armenia. Cuando la Santa Sede intentó detener el genocidio en Armenia, Valentina Karakanian cuenta su libro sobre el trabajo del Vaticano para detener el genocidio. Un rayo de luz llega ahora con el libro La Santa Sede y el exterminio de los armenios en el Imperio Otomano, recientemente publicado por la editorial italiana Cantagalli. Es curioso, y aparece precisamente ahora. ¿Qué cosas? Es una investigación histórica cuidadosamente extraída del archivo secreto del Vaticano que, además de proporcionar al lector una extensa documentación sobre la matanza, permite entrar en el suceso revelando nombres, rostros y acciones de quien en Roma trató de poner fin al gran mal. Por tanto, ya veis que nos está mostrando que el Vaticano era
el bueno de la cuestión y fue a salvar a los armenios. Los autores son Ormar Viganò y Valentina Karakanian, hasta ahora asistentes del embajador de Armenia en Italia, actualmente postuladora de la causa de los santos en la Universidad Pontificia Urbaniana de Roma, investigadora en el Archivo Secreto Vaticano y en el Archivo Histórico de la Secretaría de Estado. Antes del viaje del Papa Francisco a Armenia, dicen que Zenit lo ha entrevistado, o la ha entrevistado. ¿Os dais cuenta que esto no es casualidad? ¿Os dais cuenta que esta persona que habla de cómo hizo tanto el Vaticano por los armenios en cuestión de oponerse al Imperio Otomano, está plenamente vinculada a la misma Iglesia Vaticana? Y ahora sale ese libro justo antes de esos momentos cruciales de la visita del Papa a ese lugar. Todo se va preparando sobre el terreno. Por desgracia, a veces no analizamos las cosas, ni las agrupamos para darnos cuenta de cómo toda una agenda está más que bien trazada, nada se deja al azar, porque así todo cunde mejor su efecto. ¿Ve un hilo común entre el trabajo realizado por los diversos papas a favor de Armenia? Y Valentina Karakanian contesta, sin lugar a dudas, siempre hubo un trabajo incansable que la Santa Sede ha desarrollado en favor de estos últimos, los perseguidos, los necesitados. Bien, a mí me gustaría que ahora esta señora buscase un poco un panorama distinto, se ciñera ya solo a Europa y contemplásemos esas horribles matanzas inquisitoriales por parte del Vaticano, donde estaban a favor de los perseguidos y necesitados cuando eran ellos los que hacían esto. La memoria se ha olvidado, qué cosas, ¿eh? Es lo que se ha hecho en la época de Benedicto XV y con Pío XII después del genocidio por una Armenia independiente. ¿Cómo podemos olvidarnos del viaje de Juan Pablo II y la firma de la Declaración Conjunta con Carequín II? Toda esta larga historia de amistad, solidaridad, fraternidad, vuelve a sellarse con la visita del Papa Francisco a Armenia. De nuevo, una vez más, los papas trabajan siguiendo una línea. No, es que el que iba antes hizo cosas que no, y ahora el que hay actualmente es muy bueno y que sí. Dejaros de historias. Ellos siguen una agenda satánica y la van a cumplir. Y da igual si es Juan Pablo II, si es Benedicto XVI, Benedicto XV, Pío XII, Francisco, todos trabajan por lo mismo. Y esa agenda satánica está trazada y cada uno en su momento va a poner las piezas necesarias para que al final eso dé su fruto. Y eso evidentemente no pasa en un día, pasan años. Pero todo va trabajándose conforme a una voluntad que de divina tiene muy poco. Y evidentemente, ¿qué iba a pasar antes de ese viaje? A ver a la Virgen. El Santo Padre confía su viaje a Armenia a la Virgen María. ¿Y dónde va? A Santa María la Mayor. ¿Y qué ofrece? Un ramo de flores con el color de la bandera del país caucásico. Ya es costumbre, antes de iniciar un viaje internacional a algún lugar, el Papa primero ofrece ese viaje a Satanás. Sí, a Satanás, he dicho bien, no he dicho Virgen María, he dicho Satanás. Porque ya sabéis que la Virgen María no está en el cielo y no puede agradecer ni confiarle nada al Papa. Y si estuviese en el cielo tampoco lo haría, porque no va a condicionar a favor precisamente del anticristo. Pero el Papa, claro, hace esto. Y, lógicamente, lleva flores al altar. Mirad, este es el famoso momento, como tantas veces que hace estos viajecitos. Primero se confía a Satanás, porque va a seguir una agenda que él le ha trazado. Pero ahora ya nos adentramos en el viaje. El Papa, Armenia y Turquía y más. El Papa Francisco rumbo a Armenia. El Santo Padre inicia hoy un viaje de 3 días al primer país cristiano duramente golpeado a lo largo de la historia.
Además, el viaje de este fin de semana se debe considerar la primera etapa del viaje al Cáucaso, cuya segunda parte será del 30 de septiembre al 2 de octubre en Georgia y Azerbaiyán. ¿Pensábamos acaso que este viaje concluía aquí? Este viaje es una primera etapa, va a tener su continuación. Y va poniendo las piezas cuando tocan para conseguir su propósito. Visita al primer país cristiano, son las palabras elegidas para el lema de este viaje. El logo realizado es un sello redondo dividido por la mitad con los colores de las dos iglesias, lo hemos visto antes, morada por la apostólica Armenia, amarilla por la Iglesia Católica de Roma. Las dos mitades están unidas por una corona blanca que completa así los colores de la Santa Sede, con lo cual está denotando quién une todo y quién domina. En el fondo se ven las imágenes del monasterio de Khor Virab y el monte Ararat al fondo. Ambos son considerados símbolos fundamentales de la nación. El monasterio está en el lugar donde estuvo prisionero San Gregorio durante 14 años, y el monte Ararat es el lugar donde en la Biblia el arca de Noé se detuvo una vez que terminó el diluvio universal. Algo que ellos niegan que fuese cierto. Es curioso, hablan mucho de Noé y tal, pero solo como, bueno, una forma bella de darnos un mensaje, pero no de una realidad histórica y totalmente bíblica correcta. ¿Y será que nosotros lo que vimos allá no era el arca de Noé, no? Era, como dicen algunos, un montón de tierra y de arena que casualmente coincidía con las medidas del arca de Noé. Ya. Se trata de la segunda oportunidad en la que un papa visita Armenia. La anterior fue en 2001, cuando San Juan Pablo II llegó hasta Ereván para la celebración de los 1700 años de cristianismo en Armenia. En ese viaje, en una declaración conjunta firmada por Karekin II, patriarca de la Iglesia Apostólica Armenia, el Papa polaco utilizó la palabra genocidio para referirse a la matanza del Imperio Otomano, que Turquía aún no reconoce. No lo reconoció, y el Papa, ¿qué iba a hacer esta vez? ¿Iba a volver a pronunciar la palabra genocidio? Ya lo veremos. De este modo aseguró que el exterminio de 1,5 millones de cristianos armenios, en lo que se considera generalmente como el primer genocidio del siglo XX, y la siguiente aniquilación de miles bajo el antiguo régimen totalitario, son tragedias que todavía perduran en la memoria de la generación actual. También se refirió al genocidio el Papa Francisco en abril del año pasado en la Basílica de San Pedro, con ocasión de la conmemoración del centenario de este dramático acontecimiento histórico. Que un pontífice hablara nuevamente de la primera matanza del siglo XX provocó la reacción de disconformidad del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Claro, era de esperar, ¿no? ¿El Papa acaso sabía que se decía esto, el otro se lo iba a tomar como un cumplido? Evidentemente no. ¿Iba a hacer algo parecido en esta ocasión, ahora en este viaje? Ya lo veremos. Mientras tanto, sucedía algo en estos días. Tenía que ver con Colombia y tenía que ver con esa palabra nueva, el Brexit, la salida de la Unión, de Inglaterra, de la Unión Europea. Pues bien, vamos a ver qué pasó con todo ello. Ya nos situamos en el avión con el Papa. El Papa sobre el Brexit ha sido la voluntad expresada por el pueblo. En el avión que le llevaba a Armenia ha manifestado también su felicidad por la noticia de la firma de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. De este modo, el pontífice ha asegurado sentirse feliz sobre la noticia de Colombia. Ha sido una buena noticia y deseo que los países que han trabajado para hacer la paz y que garantizan que esto vaya adelante, blinden esto hasta tal punto de que nunca se pueda volver ni desde dentro ni desde fuera a un estado de guerra indicado. Bueno, se manifestó. ¿Por qué sobre Colombia? Porque precisamente los jesuitas son los que han estado trabajando, primero para hacer la guerrilla en Colombia y ahora para ofrecer la paz. Es curioso, qué cosas. Sobre el Brexit, el Santo Padre ha indicado que ha conocido el resultado estando en el avión, ya que por la mañana en el Vaticano, cuando leyó el periódico El Messaggero, los resultados aún no eran definitivos. De este modo ha observado que
ha sido la voluntad expresada por el pueblo y esto requiere de todos nosotros una gran responsabilidad para garantizar el bien del pueblo del Reino Unido y también el bien y la convivencia de todo el continente europeo. Veremos que esas declaraciones del Papa sobre el Brexit aún iban a ir más allá, y lo veremos en su momento también. Ahora vamos a ver el vídeo donde el Papa comienza su viaje a Armenia con precisamente la reflexión sobre el Brexit. En definitiva, estaba diciendo que ha habido una votación y se ha dado un resultado y hay que aceptarlo y hay que seguir adelante con ello. Si afecta más o si afecta menos a unos o a otros, hay que aceptar porque es la voluntad de un pueblo. ¿Creéis que esto no indica nada más en el panorama europeo? Luego lo veremos. Pero ahora ya nos adentramos, llega a Armenia. Y bueno, aquí veis una imagen de las que también podemos ver en los vídeos, en las cuales se le tiende esa alfombra roja y es secundado por el presidente de la nación, pero también por el católicos, que es este señor que va vestido en plan fraile de negro. Y como siempre, recordemos que el Papa es jefe de Estado y recibe honores militares también por eso. En fin, no sé, es un poco como si Jesús entrara en un lugar y vieseis como todas las tropas de los ejércitos pues también le presentan armas, etcétera, etcétera, cosa que no termina de cuadrar, ¿no? Pero bien, es lo que hay. Aquí lo vemos una vez más, siempre bien rodeado, y iremos viendo imágenes que nos van a llevar a más conclusiones. Por cierto, una vez más, mirad cómo los presidentes de una nación enseguida van a ver al Papa, y aquí no os vamos a mostrar la instantánea, pero los momentos en que el presidente de Armenia se dirige hacia el Papa siempre en el momento de su recibimiento, es de agacharse para besarle la mano. Evidentemente es su pleitesía, cómo no. Pero ahora vamos a ver declaraciones del Papa y del presidente armenio, y un obelisco. Sí, también. El Papa en Armenia, unirse y aislar a quien usa la religión para la violencia. El Santo Padre invita a aprender del genocidio sufrido por los armenios para evitar el peligro de volver a caer en tales horrores. Y está hablando en definitiva de que ha habido una religión que ha usado la violencia y se hace referencia ¿a quién? Al Islam. Lo hizo en el Imperio Otomano y ahora ¿quién lo está haciendo? ISIS, Estado Islámico, etcétera, etcétera, ¿no? Pues por tanto, esto tiene que quedar aislado, no puede ser usar religión para violencia. Es curioso, ¿y ellos qué han hecho durante tantos años? ¿Y qué van a hacer en un futuro? Y ellos lo saben lo que van a hacer. No se van a quedar cojos, precisamente, ni mancos en esto, Van a hacer lo mismo. Y lo peor de la historia. Y eso es profecía y eso se va a cumplir. Y los pasos para que eso se den van a ser posteriores a todo lo que estamos viendo ahora a nivel internacional. Todo se va trabajando para que llegue ese momento. Y vamos a ver precisamente aquí algo. Espero sinceramente, aseguró el pontífice, que la humanidad sea capaz de aprender de esas trágicas experiencias, actuar con responsabilidad y sabiduría para evitar el peligro de volver a caer en tales horrores. Señaló que por este motivo la Iglesia Católica desea cooperar activamente con todos los que se preocupan por el destino de la humanidad y el respeto de los derechos humanos, exhortando a todos los que confiesan su fe en Dios, unan sus fuerzas para aislar a quien se sirva de la religión para llevar a cabo proyectos de guerra, de opresión y de persecución violenta, instrumentalizando y manipulando el santo nombre de Dios. Qué curioso que no se aplique en esto nunca, El pontífice señaló que hoy se registran persecuciones quizás mayores que en la época de los primeros mártires, causando desplazamientos forzados de poblaciones enteras. Por ello es indispensable que los responsables de las naciones pongan con valor y sin demora iniciativas que pongan fin al sufrimiento, busquen la paz y reciban a los perseguidos, y por ello le pidió a Armenia no dejar de ofrecer su valiosa colaboración a la comunidad internacional. Por tanto, Armenia deberán responder a la comunidad internacional
y ya sabéis que la comunidad internacional está dividida en dos bloques cada vez más claros. Por un lado, Turquía, que ahora está manteniendo además una buena relación con Rusia, y por otro lado, el bloque occidental, que no está tan fino con Turquía y menos con Rusia. ¿Y Armenia dónde está? Pues a tocar esos lugares. Por tanto, quiere decir que ellos deberán buscar paz, encontrar la paz, etcétera, etcétera. Pero ¿sirviendo a quién? A la comunidad internacional. A alguien de esos grupos en concreto. El Papa concluyó ofreciendo los recursos humanos de la Iglesia Católica en favor del crecimiento de la sociedad, sobre todo con su actividad orientada hacia los más débiles y los más pobres, en el campo sanitario y educativo, y concretamente en el de la caridad, como lo demuestra el trabajo realizado desde hace 25 años por el Hospital Redemptoris Mater en Astovsk, las actividades del Instituto Educativo a Ereván, las iniciativas de Cáritas Armenia y las obras gestionadas por las congregaciones religiosas. Indudablemente el Vaticano siempre ha utilizado todos los temas de educaciones, caridades, sanidad, con un fin. Porque detrás hay un trabajo hecho que sí, muchas personas pueden trabajar en ello para ayudar de todo corazón a los otros, pero que no saben que todo eso sirve para trabajar a los pueblos, para supeditarlos a ese bienestar con la Santa Sede. Después del encuentro en el Palacio de Gobierno, el Santo Padre concluyó su jornada en el Palacio Apostólico, con un encuentro personal con el máximo líder de los ortodoxos armenos, el patriarca Carequín II, católicos de todos los armenios, iglesia apostólica fundada por dos apóstoles y que se encuentra en un diálogo profundo con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Evidentemente, ecumenismo. Y aquí tenéis, Francisco reza en el memorial de es difícil este nombre, Dzirnakabert, nunca más tragedias como esta. Junto al Católicos se realiza en el mausoleo en una sentida ceremonia recordando al 1,5 millones de armenios exterminados por el Imperio Otomano. Y ese era el lugar, con esa llama típica en medio, pero que había algo más en ese sitio. El Papa a su llegada saludó a las autoridades religiosas católicas y ortodoxas allí presentes, y al mandatario del país, Ser Sargsyan, acompañado por su consorte. E inició caminar acompañado a poca distancia por ellos, hacia la explanada del mausoleo, con un obelisco central, donde 3 militares en paso solemne llevaron una corona de flores blancas y amarillas, rodeadas por laureles, hasta el ingreso del mismo. Blancas y amarillas son los colores del Vaticano, y donde iban hacia un obelisco central. Evidentemente, eso no puede faltar. Allí el Santo Padre se acercó a la corona y permaneció algunos instantes rezando en silencio, mientras la banda tocaba el himno pontificio. Una vez ingresado en el memorial, depuso una rosa blanca a los pies de la llama perenne. Rosa blanca que ya veis que con el Papa tiene que ver también con la Virgen. Y bien, y en esos momentos de silencio y recogimiento, ya los veremos también en su momento, después el Papa además hizo algo. A continuación, Francisco recibió a unas 10 personas, descendientes de perseguidos que fueron salvados y alojados en Castel Gandolfo por el Papa Benedicto XV. Fue en ese lugar. Este memorial fue construido en 1967, en plena época soviética, y a pesar del disgusto de Moscú en la colina de las golondrinas. La parte del museo fue enriquecida en 1995 con una serie de objetos y recuerdos de la masacre de 1915. ¿Veis la escena del Papa con una regadora en la mano? No es que ahora haga de jardinero, es que, como siempre, todos son actos simbólicos para trabajar por unidad, por compasión, por armonía, y la naturaleza se ve implicada en ello. Son mensajes también de Laudato Si. Pero en definitiva ahora lo que vais a ver es cuando en este vídeo podemos ver al Papa que se aparta del discurso y denuncia de nuevo el genocidio de los armenios. ¿Lo iba a hacer? Pues sí. Tiempo atrás la palabra genocidio despertó unas ciertas malas expectativas en el pueblo turco,
especialmente con su presidente, era de esperar que ahora la cosa no fuera muy distinta. Luego veremos si entraba en el discurso del Papa la palabra genocidio o no. Pero en fin, todo en su momento. Aquí tenéis precisamente ese obelisco que está en ese lugar donde ellos se dirigieron, especialmente para ofrendar, recordando todo ese tema. El Papa pide al mundo aprender del genocidio armenio para no volver a caer en tales horrores. Propone en el Cáucaso la alianza de las religiones contra los fundamentalismos violentos. Era de esperar. Todos unidos para que no hayan fundamentalismos violentos. Y a veces cuando pensamos fundamentalismos violentos se debe referir solo a los que se explotan o a los que atacan con armas, etcétera, etcétera. Y hemos visto en otras partes, cuando hablan de esto, también se refieren a cuestiones que puedan ser solo por predicar lo que a ellos no les conviene. En un caluroso discurso, Sargsyan afirmó que en Armenia el cristianismo es un estilo de vida que nos hace más tolerantes y amantes de la paz. El presidente no mostró ningún deseo de mejorar la relación con Turquía. Es curioso, ¿eh? No muestra ningún deseo de mejorar eso. ¿Por qué? Pero en cambio, sí con Azerbaiyán. ¿Y eso? Pues preferimos la negociación pacífica a disparar, como volvió a suceder a principios de abril en la debatida frontera del Nagorno-Karabaj, con un balance de 121 soldados y 10 civiles muertos, según las cifras reconocidas por ambas partes, aunque Estados Unidos sospecha que han sido casi el triple. Pero una vez más, ¿por qué con Turquía no hay ganas de arreglar el tema? Pero con Azerbaiyán sí. ¿Será que en Azerbaiyán hay algo más que solo gente? ¿Hay algo más en su subsuelo? ¿Hay algo más que puede pasar de un lado a otro? ¿Será cuestión de que, lo hemos visto en más de una ocasión, gasoductos? Tengamos esas cosas en cuenta. Pero con Turquía no se quiere arreglar la situación. Por tanto, era de esperar que el Papa evidentemente iba a decir algo que tampoco iba a favorecer precisamente que esa situación se arreglara, por más mensajero de paz que él diga que es. En un mensaje dirigido al mundo entero, el Papa no solo pidió responsabilidad a los gobiernos para evitar desastres como el genocidio, sino que también pidió a los líderes religiosos mayor colaboración para desenmascarar y neutralizar a los fundamentalistas en las propias filas. En las propias filas. Escuchad bien esto, fundamentalistas en las propias filas. Quiere decir que las religiones que dentro de ellos hayan algunos que digan o hagan cosas que el resto considere que es extremismo, deberán desenmascararlos y neutralizarlos. ¿Sabéis que cuando el pueblo de Dios auténtico dé el mensaje final, dentro de sus propias iglesias van a tener problemas y van a ser los primeros que van a ser señalados por sus propios hermanos, entre comillas? Porque habrá que neutralizarlos. Ese es el mensaje del Papa. Y eso es lo que espera a los auténticos guardadores del sábado, que además estén esperando el retorno de Cristo cuando toca. Sí, por eso Lenguay escribe, la profetisa del Señor, que los propios hermanos, entre comillas, van a hacer esa faena sucia, favoreciendo precisamente a los señores del ecumenismo. Todo se va preparando. ¿Y qué mejor excusa que un fundamentalismo bélico, como está sucediendo ahora con Estado Islámico, verdad? Francisco considera vital que todos los que confiesan su fe en Dios unan sus fuerzas para aislar a quien se sirva de la religión para llevar a cabo proyectos de guerra, opresión o persecución violenta, instrumentalizando y manipulando el santo nombre de Dios. Y aquí solo muestra esta parte, pero ya lo hemos visto en otros lugares, como la cuestión ideológica irá más allá. Francisco recordó que, en la actualidad, igual o incluso más que en la época de los primeros mártires, los cristianos son discriminados y perseguidos en algunos lugares del mundo por el mero hecho de profesar su fe. Y es verdad esto. ¿Y para qué sirve? Pues para hacer ese ecumenismo de la sangre que el Papa tantas veces habla,
martirio de cristianos, no importa si eres católico, protestante o ortodoxo o copto, eres masacrado, por tanto eres cristiano, hay que hacer algo todos los cristianos unidos para evitar eso. Ecumenismo de la sangre. Jugada estratégica vaticana, porque curiosamente cuando en México tantos católicos hacen persecución contra protestantes y el Vaticano no se manifiesta para nada. Qué cosas, ¿no? Por ese motivo pidió a los gobiernos que pongan en marcha con valor y sin demora iniciativas dirigidas a poner fin a este sufrimiento y que tengan como objetivo primario la búsqueda de la paz y la acogida a quienes sufren ataques y persecuciones. Qué bien juegan con las palabras, qué bien juegan con los conceptos. Y el mundo se lo va a tragar todo porque dirá, pero si esto es bueno, ¿quién va a decir que esto es malo? Qué bien juegan. Por ese motivo, en lugar de dirigirse inmediatamente desde el aeropuerto hacia el Palacio Presidencial, el Papa se desplazó en primer lugar a Echmiadzin, la sede del Patriarcado, para rezar en la primera catedral construida en el año 303, ya que Armenia se convirtió al cristianismo al año 301, cuando todavía arreciaban las persecuciones en el Imperio Romano, como recordó el Papa en su plegaria. La Iglesia Apostólica de Armenia, mucho más antigua que las ortodoxas, y de las que no forma parte, mantiene buenas relaciones fraternas tanto con la Iglesia Católica como con las evangélicas. Por tanto, es un nexo de comunión perfecto para el ecumenismo. El Catholicos Carequín II, quien recibió en el 2001 la visita de San Juan Pablo II, sonreía esta vez al saludar a Francisco recordando la llegada del Arca de Noé al monte Ararat. Bienvenido a la bíblica tierra de Armenia. O sea, es curioso, una comparativa entre el Papa y Noé. Sorprendente, cuando el Papa niega a Noé, la existencia de Noé. Qué cosas tan extrañas. El Papa inicia la jornada del sábado visitando el memorial del genocidio armenio en una colina que se asoma sobre la capital y viajando después a Gyumri, la segunda ciudad del país, donde la presencia de católicos es ligeramente mayor. Armenia suma unos 3 millones de habitantes, de los que casi un 10% son católicos. Por la tarde, Francisco y el Catholicos Carequín II presidirán un encuentro ecuménico de oración por la paz en la Plaza de la República, situada en el centro de Ereván. Una vez más, vemos que el tema central es ecumenismo y oración por la paz. Eso que incluso en iglesias adventistas se dedican a hacer como si fuera la solución a nivel mundial, cuando ya sabemos todo lo que hay. Pues bien, ahora, ecumenismo laudato si. El Papa, la fe es para Armenia realidad constitutiva de su identidad. Francisco llega a Armenia y en su primer encuentro de la jornada visita la Catedral Apostólica y se da un abrazo de paz con el patriarca Carequín II. El primer encuentro del Papa Francisco en su viaje a Armenia ha sido en la Catedral Apostólica, donde ha entrado en procesión con el patriarca Carequín II, católicos de todos los armenios. En el altar han besado la cruz y el libro de los Evangelios, y tras darse un abrazo de paz han recitado juntos el Salmo 122. Ya veis, esa manía de besar objetos, besar cruz. Por otro lado, ha dado las gracias también por el camino que la Iglesia Católica y la Iglesia Apostólica Armenia han recorrido a través de un diálogo sincero y fraterno, con el fin de llegar a compartir plenamente la mesa eucarística. ¿Qué quiere decir compartir plenamente la mesa eucarística? Pues que van a hacer plenamente la misa juntos, van a estar plenamente en comunión. Al respecto, ha deseado que el Espíritu Santo ayude a realizar esa unidad, reconociendo la gran labor de su santidad Vázquez I y Carequín I, San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Anda que no lo han trabajado por tiempo. En concreto, el Santo Padre ha recordado varias etapas particularmente significativas de este compromiso ecuménico. Así ha mencionado la conmemoración de los testigos de la fe del siglo XX, en el contexto del gran jubileo del año 2000, la entrega al patriarca Carequín II de la reliquia del padre de la Armenia cristiana, San Gregorio el Iluminador, para la nueva catedral de Ereván. Siempre con reliquias esta gente, es curioso. La declaración conjunta de Juan Pablo II de Carequín II, firmada en ese mismo lugar, y las visitas que el patriarca ha hecho al Vaticano con motivo de grandes eventos y conmemoraciones.
Fijaos cuántos pasos se han ido dando. Asimismo, ha observado que el compromiso paciente y renovado hacia la plena unidad, la intensificación de las iniciativas comunes y la colaboración entre todos los discípulos del Señor, con vistas al bien común, son como luz brillante en una noche oscura y una llamada a vivir también las diferencias en la caridad y en la mutua comprensión. Respecto al espíritu ecuménico, Francisco ha subrayado que adquiere un valor ejemplar, incluso fuera de los límites visibles de la comunidad eclesial, y representa para todos una fuerte llamada a componer las divergencias mediante el diálogo y la valorización de lo que une. Por eso mismo, ha añadido que esto impide la instrumentalización y la manipulación de la fe, porque obliga a redescubrir las genuinas raíces, a comunicar, defender y propagar la verdad en el respeto de la dignidad de todo ser humano. Por tanto, la verdad, propagarla estará en consonancia a ese ecumenismo. Si tú no estás en ese ecumenismo, tú no propagas la verdad. Por tanto, ¿qué vas a ser? El enemigo público número 1. Mirad si es fácil darse cuenta por las mismas palabras que están mostrando todo lo que van a hacer. En esta misma línea ha reconocido que cuando nuestro actuar está inspirado y movido por la fuerza del amor de Cristo, crece el conocimiento y la estima recíproca. Se crean mejores condiciones para un camino ecuménico fructífero y al mismo tiempo se muestra una vía concreta y factible para armonizar los conflictos que desgarran la vida civil y producen divisiones difíciles de sanar. Por tanto, habrá un camino ecuménico fructífero. Vaya que sí lo habrá. Y ahora vamos a ver otro vídeo. El Papa elogia a los armenios. Habéis conservado la fe. El ecumenismo no es solo para los creyentes, es para todo el mundo. Da igual si crees o no crees. El ecumenismo va a servir para todos. Va a superar las diferencias. Por tanto, tened presente que al final todo el mundo va a pasar por el aro. Solo los auténticos valientes de Cristo son los que van a decir no a ese juego satánico. Aquí los tenéis andando todos en comitiva, con sus caras de felicidad. Esa entrada. Y ahora, Laudato Si. El Papa en la misa de Gyumri. Memoria, fe y amor misericordioso, bases de vida cristiana. En la segunda ciudad de Armenia, la que sufrió el devastador terremoto de 1988, Francisco invita a los jóvenes a dar un sí generoso para difundir la evangelización. O sea, se refiere directamente a los jóvenes, pero ya veréis qué destacamos también de aquí. Él habla de sociedades más justas, en las que cada uno tenga una vida digna y ante todo un trabajo justamente retribuido. Todo esto no es más que, en otras palabras, parte de la encíclica Laudato Si. Se constituye como el líder moral para que las sociedades funcionen según sus dictámenes, que aparentemente va a ser lo mejor, una nueva reestructuración a nivel mundial, para que todo el mundo funcione bien. Laudato Si. Y eso sí, ya sabéis que Laudato Si lleva el domingo como la señal identificativa absoluta. Y vamos a ver el último de los vídeos de hoy. El Papa reza conmovido en el memorial del genocidio de los armenios. Vais a ver lo conmovido que está. Bueno, ya habéis visto ese inicio de esos pasos, cuando el Papa se dirige hacia ese lugar, con qué cara, como si se hubiese muerto un pariente suyo en esos mismos momentos. La verdad, de teatro y del malo, que diría algún entrenador. Pero desde luego, bueno, diría del bueno él, en fin, yo diría del malo, porque se nota una hora lejos. Pero a pesar de todo, después de hacer todo ese proceso y ritual en ese lugar tan emblemático, firma algo, ¿lo habéis visto? Y no sé por qué, cada vez que firma algo el Papa escribiendo un mensaje, lo tiene que copiar de algo previo que ya llevaba. Pone una hoja al lado y empieza a copiarlo, como si no tuviese iniciativa propia para decir las cosas. Una vez más, hasta eso está predeterminado. En fin, bueno, vamos a seguir avanzando y ya finalizando, la Virgen. Francisco saluda a los fieles armenios desde el papamóvil tras la misa en abierto.
El pontífice agradece a todos los que participaron o asistieron a la misa, iniciando por el católico Oscarequín II. A continuación se dirige al convento de Nuestra Señora de Armenia. Fue una misa inusual en ese lugar porque se hacía fuera de templo. Eso no es nada habitual allí. Y bien, aquí los veis en imágenes, pasando en medio de la población. Y concluyo deseando que la Virgen María, nuestra Madre, nos acompañe siempre y guíe los pasos de todos en el camino de la fraternidad y de la paz. ¿Dice que es Dios el que va a hacer eso? ¿Dice que es Jesucristo? No, no. Es la Virgen que es la Madre, en lo que creen unos y otros. Y resulta que son los dos uno en esta creencia. Es quien los va a dirigir. Precisamente no va a ser el Señor. Porque un muerto, en este caso una muerta, no va a dirigir a nadie. Por tanto, ¿quién va a ser? Satanás. Pues bien, el tema de hoy llega hasta aquí. La próxima parte va a ser una parte que realmente no tiene desperdicio. Vamos a ver especialmente dos cuestiones que aparecen allí que no pueden dejarnos indiferentes, con unos mensajes realmente impactantes. Si esto era la primera etapa para darnos una noción de qué iba todo allí, lo próximo va a ser clave para lo que nos espera en un futuro muy breve. Muy breve. Estemos atentos a cada cosa que está aconteciendo, porque las profecías se están cumpliendo delante nuestro. Y esa guía satánica que el Vaticano está también siguiendo paso a paso, dentro de poco va a dar su fruto de lleno. Que el Señor nos ayude a estar firmes y saber discernir las artimañas de Satanás. Que Dios os bendiga.